Cada generación se mira al espejo y decide con arrogancia que son el final de temporada de la humanidad. Nos encanta fingir que el universo gira en torno a nuestros pequeños y patéticos dramas. La historia simplemente se sienta a reírse de nuestro narcisismo. Desde matemáticas mesiánicas hasta aves de corral proféticas y gimnasia mental de clase mundial, la humanidad tiene un historial espectacular de equivocarse sobre el apocalipsis. Bienvenidos al Salón de la Fama definitivo de las predicciones del fin del mundo, dichas con total confianza, pero absolutamente incorrectas. 1. En 1806, una gallina en Inglaterra atrajo grandes multitudes al poner huevos con mensajes sobre el día del juicio final. La gente realmente creía que el creador omnipotente del universo había ignorado a los ángeles, pasado de largo las zarzas ardientes y decidido usar la cloaca de un ave de corral como una impresora divina. Los lugareños lloraron y se arrepintieron por culpa de una campaña de marketing viral avícola. Una estafa rural de bajo presupuesto convirtió a un animal de granja ordinario en un influencer apocalíptico. Luego salió a la luz la aterradora verdad. El dueño simplemente estaba metiendo huevos pintados con tinta ácida de vuelta en el tracto reproductivo del ave. Piénsalo por un segundo. En lugar de preparar sus almas para la eternidad, estos crédulos aldeanos adoraban a una víctima de maltrato animal. A los humanos les encantan las estafas. 2. La humanidad acaparó millones de latas de frijoles en el año 2000 porque temían que el cambio de un dígito en el calendario generara un caos global impulsado por computadoras. Adultos hechos y derechos creían sinceramente que sus tostadoras, microondas y cajeros automáticos cobrarían vida de repente y quemarían la sociedad hasta los cimientos. Se prepararon para luchar contra cyborgs usando palas oxidadas, enciclopedias anticuadas y una oración desesperada. El apocalipsis cargó con éxito millones de partidas del solitario y colapsó exactamente 0 redes eléctricas. Sobrevivimos al día más grande para las ventas de garaje en la historia de la humanidad. Millones se despertaron con una enorme resaca global, mirando un sótano lleno de carne enlatada que ahora tendrían que comer durante 3 años. ¿Tú también acaparaste frijoles para el año 2000? 3. Un respetado astrólogo trazó mapas de las estrellas en 1524 y predijo un segundo gran diluvio. Un noble local entró en pánico. Se creyó Noé en el río y construyó un arca de 3 pisos para sobrevivir a la ira inminente. Cuando finalmente comenzó una ligera llovizna, una multitud aterrorizada se abalanzó sobre el barco. Arañaban el casco de madera, gritando por la salvación, mientras estaban parados en el barro superficial. Pisotearon al noble hasta la muerte intentando abordar su salvación de madera. Un respetado académico lanzó accidentalmente el crucero de lujo peor planeado de la historia medieval. Creó una estampida letal por un evento meteorológico menor que apenas justificaba un paraguas. Trazó los planetas a la perfección, pero olvidó calcular la pura fuerza destructiva de la estupidez humana. La ironía sigue invicta. 4. Los medios de comunicación llevaron al público a un frenesí ciego en 1835, afirmando que el gas tóxico de un cometa provocaría fiebre cerebral y locura masiva. La gente tapó sus ventanas y selló sus puertas para dejar fuera las vibraciones espaciales. Se asfixiaron en sus propias casas para escapar de un inofensivo espectáculo de luces. Culparon a una roca pasajera en el cielo por el hecho de que los humanos son inherentemente locos. Funcionó como la versión del siglo XIX de culpar a Mercurio retrógrado por tu pésima personalidad. Se sentaron en la oscuridad, respirando aire viciado, esperando que sus vecinos se convirtieran en maníacos sedientos de sangre. Finalmente se asomaron afuera y se dieron cuenta de que la sociedad funcionaba con total normalidad. Al espacio no le importa. 5. Pinchar a un muerto con un palo frente a una audiencia que paga rara vez termina bien. Un grupo intentó generar entusiasmo por el fin del mundo en 1708 resucitando públicamente a un médico fallecido. Trataron al cadáver como un acto de circo divino. El muerto se mantuvo obstinadamente como un cadáver, disfrutando de sus vacaciones eternas lejos de sus tonterías.
Organizaron el Festival Fire del siglo XVIII, donde la atracción principal se durmió durante toda la actuación. Los espectadores vieron a hombres adultos gritarle a un cuerpo en descomposición durante horas, esperando que el cielo se abriera. La multitud exigió un reembolso, mientras el hedor de la realidad se asentaba sobre el cementerio. Los organizadores prometieron un milagro apocalíptico y entregaron una deprimente clase de anatomía. La muerte volvió a ganar. 6. Un predicador anunció que Londres sería arrasado en 1758. Miles de ciudadanos pagaron tarifas exorbitantes por carretas de refugiados para acampar en un campo embarrado a las afueras de la ciudad. Abandonaron sus cálidas camas para acurrucarse con cerdos y ovejas en un pastizal helado. Temblaron en la tierra, esperando un cataclismo que nunca llegó. Cuando salió el sol sobre un Londres perfectamente intacto, se dieron cuenta de que los habían engañado. En lugar de alegrarse, decidieron convertirse ellos mismos en el terremoto. Regresaron furiosos y cancelaron violentamente al protagonista. El festival de música más deprimente del mundo terminó con una turba furiosa tratando de sacarle a golpes la profecía a un charlatán. Él los envió a dormir en el barro y ellos regresaron para entregarle un puñetazo comunal en la mandíbula. ¿Alguna vez quisiste golpear a un falso gurú? 7. Nostradamus prometió que un aterrador rey del terror llegaría del cielo en julio de 1999. El mayor profeta de todos los tiempos hizo su única apuesta concreta, y la cosa más aterradora que cayó del cielo fue una paloma con mala puntería. Los creyentes miraron las nubes, aferrados a sus textos traducidos, esperando a un señor de la guerra celestial. En cambio, obtuvieron cielos soleados y conexión a Internet por módem. Escribió profecías tan vagas que se leían como galletas de la fortuna redactadas por un abogado corporativo. Su única predicción de calendario específica se convirtió en un fracaso total. El hombre construyó todo un legado sobre ser frustrantemente ambiguo, solo para destruir su mística en el segundo, en que realmente se comprometió con una fecha límite. El rey del terror nunca se molestó en comprar un boleto de avión. Fracasó miserablemente. 8. Predecir el apocalipsis requiere la confianza injustificada de un tipo que cree tener el número de celular personal de Dios. El fundador del mormonismo dio con confianza un plazo de 56 años para el regreso divino, fijando el marcador de ubicación específicamente en Missouri. Imagina a la hueste celestial mirando un mapa, profundamente confundida de por qué el gran final cósmico está programado en un estado conocido principalmente por la barbacoa y la alta humedad. Dejó a sus seguidores mirando fijamente un campo del Medio Oeste, esperando que el cielo se abriera. Fueron ignorados épicamente por el universo. Básicamente reservó al creador del cosmos para un concierto en un motel barato, y el artista principal se negó a presentarse. Missouri se quedó en silencio. 9. Una predicadora del día del juicio final se dirigió al Congreso de los Estados Unidos en 4 ocasiones distintas en la década de 1840. Caminaba de un lado a otro, gritando sobre el fin de los días mientras los funcionarios electos hacían garabatos en secreto en sus pergaminos. Les dijo a los legisladores que ignoraran todas las políticas, porque el mundo se autodestruiría para 1847. Los políticos tomaron notas cortésmente sobre lluvias de bolas de fuego y destrucción planetaria solo para evitar otro aburrido discurso de 3 horas sobre la financiación de canales. Utilizaron el apocalipsis como la última demostración de poder político. Evades toda responsabilidad por la mala legislación si predices que el país ni siquiera existirá el próximo año. El Congreso básicamente aguantó una presentación del fin del mundo, solo para posponer sus verdaderos trabajos. La pereza política gana. 10. El mundo entró en pánico porque un antiguo calendario llegaba al final de su ciclo en 2012. Millones asumieron que un pedazo de roca tallada dictaba la eliminación del universo. La gente tiró a la basura los ahorros de toda su vida porque el calendario de la pared de su cocina solo llegaba hasta diciembre. Los mayas simplemente tenían la intención de comprar uno nuevo. Los estafadores vendieron kits de supervivencia a aterrorizados habitantes de los suburbios que pensaban que una ola gigante se tragaría sus jardines.
Vimos cómo una obra maestra de la estupidez global se desarrollaba en tiempo real. Colapsó con éxito la credibilidad de los documentales históricos de televisión y de los comerciales que vendían oro. Se construyeron búnkeres, se acapararon suministros y la gente se despidió entre lágrimas. Luego salió el sol y todos tuvieron que viajar torpemente a sus trabajos de oficina. ¿Tuviste miedo del apocalipsis del 2012? 11. En 1534, los anabaptistas radicales tomaron el control de una ciudad y su líder se coronó a sí mismo como el rey del mundo. Un ex cantinero actuó una fantasía trastornada de videojuego, con túnicas lujosas, mientras sus seguidores se morían de hambre en las calles. Desfiló entre las multitudes hambrientas sobre un caballo robado, cubierto de oro, gritando profecías al cielo. Se entregó al lujo extremo, esperando que Jesús vaporizara a sus enemigos con un ataque aéreo divino. Organizó el equivalente religioso de un festival de música fraudulento, con promesas vacías y un choque de realidad violentamente brutal. El ataque aéreo divino nunca llegó. En cambio, un ejército humano muy real y muy enojado traspasó las paredes y masacró a todos. Les prometió la gloria eterna y entregó un horrible baño de sangre. Las acciones tienen consecuencias brutales. 12. Los estadounidenses en 1831 vieron un predecible eclipse solar como si Dios estuviera apagando las luces antes del juicio final. Se escondieron en sus oscuros sótanos comiendo pepinillos de emergencia, esperando que espadas en llamas los derribaran. No dependían de espadas, escudos o una suscripción premium a una red privada virtual para sobrevivir al asalto celestial. Dependían del terror puro. El universo simplemente parpadeó, cambió las sombras y volvió a encender las luces. Dios presionó el interruptor cósmico, demostrando que la humanidad colapsaría mentalmente si simplemente se desenchufa temporalmente el sol. Le gritaron a una simple sombra planetaria. Una breve falta de luz solar redujo a ciudadanos racionales a niños llorones que se escondían debajo de mesas de madera. Las sombras causan pánico. 13. Bailar tan agresivamente que el creador del universo cancela el apocalipsis solo para admirar tu increíble coreografía requiere pura arrogancia. Un grupo religioso predijo el fin en 1792, cuando el cielo se mantuvo azul y el suelo permaneció sólido. Afirmaron que su baile intenso convenció a Dios de posponer la destrucción. Trataron al Creador divino como a un niño pequeño, distraído por llaves brillantes. Inventaron un truco de vida desvergonzado para salir bailando de una cita no deseada. Sudaron la ropa, temblando violentamente en un granero de madera, fingiendo que sus pasos de baile salvaban a la humanidad del fuego del infierno. Se necesita un ego asombroso para pensar que tu rutina de baile local detiene la aniquilación cósmica. Se contonearon para librarse de una profecía fallida. El baile lo arregla todo. 14. Miles de personas vendieron sus casas en 1666 para un viaje divino dirigido por un místico judío. Se declaró a sí mismo el Mesías y acumuló una gran cantidad de creyentes leales. Entonces, las autoridades locales amenazaron con cortarle la cabeza. El invencible líder divino sorprendió a todos al convertirse instantáneamente al Islam para salvar su propio pellejo. Rediseñó agresivamente toda su alma para evitar la hoja del verdugo. Fue como descubrir que Papá Noel no es real y ahora trabaja para Hacienda. Ejecutó el máximo engaño divino, resultando en una agonizante vergüenza espiritual para sus seguidores en bancarrota. Se quedaron allí sin hogar y humillados, viendo a su supuesto Dios abandonar la pelea antes de que sonara la primera campana. La fe es barata. 15. Europa perdió la cabeza colectivamente cuando el año 999 pasó al año 1000. No me estoy inventando esto. Se convencieron de que el Papa operaba como un hechicero oscuro y que el cielo se abriría físicamente. La gente regaló todas sus propiedades, se despojó de sus riquezas y lloró en la tierra cuando el reloj dio la medianoche. Luego se despertaron el 1 de enero. El sol brillaba. Se dieron cuenta de que todavía tenían que ir a buscar a sus burros y caminar al trabajo. Vivieron el pánico del software original,
diseñado para campesinos que pensaban que las computadoras eran solo rocas mágicas. Un calendario cambió de página y la sociedad se desmanteló a sí misma, por puro pavor supersticioso. Tuvieron que suplicar torpemente para que les devolvieran las gallinas que habían regalado. La estupidez nunca cambia. 16. Tratar una emergencia para salvar a la ciudad como un juego gigante de las escondidas requiere un profundo delirio. Debido a que el año 1666 tuvo unas relaciones públicas terribles, los londinenses perdieron el control sobre la realidad. Cuando la ciudad literalmente se quemó hasta los cimientos, la gente ignoró las llamas rugientes. En su lugar, inmovilizaron al alcalde e intentaron inspeccionar su cuero cabelludo en busca de cuernos de diablo. Le abrieron el cabello a un político como si fuera un caniche de exhibición, mientras sus casas se convertían en cenizas al final de la calle. El cielo brillaba de color rojo, las vigas colapsaban y los ciudadanos priorizaban un masaje de cuero cabelludo paranoico. Satanás delegó un apocalipsis menor, solo para ver cómo la humanidad sufría un cortocircuito y abandonaba la lógica básica de supervivencia. Eligieron una cacería de brujas sobre un cubo de agua. Dejaron que su ciudad se derritiera para perseguir fantasmas. ¿Alguna vez ignoraste un incendio para buscar cuernos? 17. Un matemático del siglo XVI usó una numerología salvaje para predecir un apocalipsis a las 8 de la mañana. Arrastró a su aterrorizada congregación a la niebla de la mañana para esperar su extracción divina. Un grupo piadoso de seguidores se convirtió en una turba sedienta de sangre en exactamente 5 segundos, cuando su transporte celestial no apareció. Cuando la niebla se disipó y dieron las 8:01 de la mañana, casi lo golpean hasta la muerte. Aplicó el cálculo para descifrar la receta de una salsa secreta cósmica, demostrando que mezclar matemáticas y religión hace que tu desempeño sea calificado con orcas. Se paró en una colina predicando la salvación y terminó corriendo por su vida escapando de las mismas personas a las que intentó salvar. Los números no mienten, pero los profetas sí. Destrozaron su ego con sus puños. Las matemáticas causan violencia. 18. Ascender de ser un mero mortal a beneficiario del nepotismo divino rara vez vale la pena. Un oficial naval afirmó que era el sobrino raro de Dios en 1795. Declaró audazmente que gobernaría el mundo entero después de un terremoto catastrófico. Trató de presentarse a la reunión familiar del cielo sin previo aviso, obligando al Todopoderoso a evitar el contacto visual con su primo loco. En lugar de un trono dorado, el gobierno le dio una suite VIP en un manicomio. Se sentó en una celda esperando un terremoto que nunca llegó para sacarlo de allí. Exigió una corona y en su lugar recibió paredes acolchadas. Se necesita un tipo especial de arrogancia para afirmar que compartes la genética con el creador del universo. El ego se encuentra con la realidad. 19. Jugar a los dardos proféticos con los ojos vendados nunca funciona. Un predictor en serie de Apocalipsis falló en acabar con el mundo en 2008, 2012, 2013 y 2019. Predijo fuego del cielo, pero no pudo predecir un golpe en su propia puerta de entrada. Advirtió a sus seguidores de la ira divina, mientras ignoraba la fuerza real del fin del mundo que venía por sus cuentas bancarias. El gobierno lo arrestó por evasión de impuestos. Actuó como un tipo que pierde espectacularmente en todos los juegos del casino, pero aún así intenta venderte mercancía en el estacionamiento. Esquivó el apocalipsis, pero fue aplastado por la ira imparable de las autoridades fiscales. Se enfrentó a un juez al que solo le importaban sus puntos decimales faltantes. Dios perdona, pero los auditores federales nunca lo hacen. Los impuestos siempre ganan. 20. El universo probó en fase beta una afirmación de inmortalidad en 1776, y los resultados fueron divertidísimos. Una mujer afirmó que murió y que su cuerpo fue secuestrado por un espíritu inmortal y sin género. Construyó un imperio sobre una mentira flagrante, viviendo de las donaciones de los ingenuos. La garantía eterna expiró abruptamente frente a sus seguidores sorprendidos, cuando el espíritu, irónicamente, murió de causas naturales en 1819.
una ocupa celestial se negó a abandonar la propiedad, provocando la demanda definitiva de hablar con el gerente. La línea de servicio al cliente del cosmos estaba muerta. Sus creyentes miraron un cadáver sin vida, dándose cuenta de que su líder inmortal se olvidó de renovar su suscripción terrenal. El espíritu invencible simplemente se rindió y se apagó. ¿Alguna vez conociste a alguien que fingiera toda su identidad? 21. Un ex ingeniero espacial vendió millones de libros que predecían un arrebatamiento para 1988. Cuando el evento no se materializó, no se disculpó. Simplemente vendió una secuela para 1989. Les dijo a millones de seguidores en bancarrota que creyeron mal la primera vez. Les ordenó que creyeran más, abrieran sus billeteras y compraran otro libro de tapa dura. Construyó una mansión a base de malas predicciones. Se convirtió en el innovador corporativo de equivocarse con el apocalipsis. Trató un fracaso divino espectacular como si fuera un parche de software rápido de día 1. Miró a una multitud furiosa y monetizó audazmente su propia incompetencia. No dependían de la lógica, el sentido común o una comprensión básica de la realidad. Dependían de un código de barras. Los estafó 2 veces. La credulidad paga bien. 22. Mover constantemente la línea de meta de la perdición es un clásico mecanismo de defensa humano. Los romanos creían que una visión de 12 águilas significaba que su imperio caería en exactamente 120 años. Cuando pasó ese plazo, simplemente siguieron recalculando los números mientras continuaban conquistando el mundo conocido. Los emperadores miraban al cielo, desesperados por convertir los avistamientos de aves en pronósticos políticos favorables. Decidieron que las águilas significaban 1200 años, o tal vez simplemente simbolizaban una cena de pollo realmente buena. Presionaron el botón de posponer en la desaparición de su propia civilización. Actualizaron un apocalipsis en curso como un parche de software lleno de errores. Manipularon su propia mitología para justificar una campaña militar interminable. La paranoia dura para siempre. 23. Un sastre galés en la década de 1650 intentó advertir personalmente al rey sobre el fin del mundo. La seguridad del palacio no paraba de derribarlo sobre los adoquines. Actuó como un vendedor celestial de puerta en puerta, que ni siquiera podía pasar la puerta principal. Demostró que los mensajes divinos se perderán en el correo si el mensajero es un maníaco delirante. Se convirtió en el primer acosador divino del mundo. Probablemente Dios deseó haber enviado un correo electrónico en lugar de una orden de restricción. El sastre se quedó fuera del palacio, curando sus moretones y gritándole a los muros de piedra. Los guardias lo arrastraban mientras gritaba sobre el fuego del infierno y el azufre. Pensó que llevaba el destino del mundo en su bolsillo, pero solo llevaba una mandíbula fracturada. El delirio duele físicamente. 24. En el año 156 después de Cristo, un grupo vendió todo lo que poseía porque pensaban que la ciudad literal del cielo aterrizaría en un campo polvoriento específico. Imagina estar parado en un terreno baldío, experimentando un silencio incómodo estilo ascensor. Miraban las nubes preguntándose si los ángeles habían perdido las llaves o se habían atascado en el denso tráfico celestial. Esperaron la entrega de un paquete nocturno de la Nueva Jerusalén, que estaba marcado para entrega pero que solo los dejó en bancarrota. Se apiñaron, temblando de frío, dándose cuenta de que su inversión inmobiliaria en la otra vida era una estafa total. Las puertas doradas nunca se estrellaron contra el barro. Cambiaron todo su sustento por un pedazo de hierbas secas. ¿Alguna vez has esperado un paquete del cielo? 25. Una conspiración de Internet dio a luz a un planeta rebelde, destinado a estrellarse contra la Tierra. La fecha del impacto sigue cambiando convenientemente del 2003 al 2012 y al 2017. Este aterrador planeta es demasiado perezoso para dejar su sofá cósmico. Toda la teoría sobrevive gracias a fotos borrosas de destellos de lentes de cámaras y publicaciones paranoicas en foros. Proporciona el apocalipsis definitivo para las personas que quieren que el mundo termine, pero también quieren la opción de posponerlo si tienen planes para el fin de semana.
Los guerreros del teclado calculan las trayectorias orbitales usando matemáticas básicas de la escuela secundaria y una confianza desquiciada. El planeta se niega a aparecer, obligándolos a actualizar sus hojas de cálculo falsas cada 5 años. Es el día del juicio final para los procrastinadores. La roca nunca llega. Los idiotas siguen escribiendo. 26. Salir arrastrándose de un agujero de barro cubierto de excrementos de cabra para explicar torpemente las decisiones de tu vida es una manera horrible de comenzar la mañana. Una carta viral en 1186 predijo tormentas destructoras de continentes. Los europeos, presas del pánico, huyeron de sus hogares para esconderse en agujeros de tierra malolientes, con su ganado durante todo un mes. El equivalente medieval de un artículo de noticias falso, compartido en una red social, provocó un pánico masivo sin el uso de una sola pantalla digital. Se sentaron en la oscuridad, respirando los gases de los animales, esperando que el viento destrozara el mundo. Cuando finalmente se asomaron al exterior, el clima era espléndido. Arruinaron sus propias vidas por una carta de broma escrita por un troll anónimo. Un trozo de pergamino les rompió la mente. ¿Alguna vez te has escondido en un agujero? 27. En 1844, los seguidores esperaron con túnicas blancas inmaculadas en las laderas para ser teletransportados al cielo. Soportaron la peor caminata de la vergüenza de regreso a sus ciudades a la mañana siguiente. Tuvieron que suplicar torpemente que les devolvieran sus antiguos trabajos a las mismas personas que ahora eran dueñas de todas las posesiones mundanas que ellos vendieron ayer con total confianza. Piénsalo por un segundo. Un fracaso histórico tan épico que literalmente se convirtió en una marca conocida como el Gran Chasco. Experimentaron el trauma emocional de pedir un filete de primera y recibir un solo y triste trozo de brócoli hervido. Bajaron la colina con túnicas sucias, enfrentando las risas burlonas de sus vecinos. Su carro cósmico los abandonó en la tierra. La vergüenza es para siempre. 28. Un predicador frente al verdugo en 1651 intentó maldecir a Inglaterra con plagas como sus dramáticas últimas palabras. Lanzó una última y fulminante amenaza de fuego y azufre. Esperaba que el cielo se volviera negro al instante. Su decapitación fue seguida por un clima normal y un silencio completamente seco e incómodo. Intentó convertir su propia ejecución en un momento viral de dejar caer el micrófono. Dios básicamente silenció su micrófono justo cuando cayó el hacha. Quería una tormenta eléctrica teatral, pero recibió una tarde tranquila. La multitud vio rodar su cabeza, miró hacia el cielo soleado y se encogió de hombros. Pasó su último aliento tratando de lanzar un gran hechizo, y el universo respondió con una suave brisa. No puedes intimidar al clima con una cabeza cortada. ¿Alguna vez ha fracasado tu salida dramática? 29. En 1780, un chico tuvo suerte al predecir una tormenta de lluvia e inmediatamente dejó que la fama envenenara su cerebro. Escaló su pronóstico del tiempo local a una epopeya bíblica en una semana. Predijo con confianza una inundación que acabaría con el mundo y que resultó en una sequía total. El pueblo quería darle a su nuevo profeta la corrección física más grande del mundo. Demostró que cuando te haces famoso por pura y tonta suerte, nunca debes lanzar un segundo álbum. Pasó de ser una encantadora curiosidad local a un enemigo público en un tiempo récord. Los residentes lo arrastraron por las calles polvorientas, furiosos por haber desperdiciado su energía preparándose para una inundación. Pensó que comandaba las nubes, pero solo dominaba la atención de una turba. Voló demasiado alto. El orgullo destruye carreras. 30. Un estafador victoriano predijo el final ardiente del mundo en 1864. Cuando las llamas no se encendieron, no huyó. Afirmó que en realidad se refería a que el mundo espiritual había terminado, no el físico. Los seguidores arruinados que sostenían productos enlatados inútiles pidieron un reembolso espiritual porque su líder decidió que las vibraciones divinas simplemente se habían acabado. Ejecutó la versión del siglo XIX de una estafa por correo electrónico. Utilizó la defensa legal astuta definitiva de forzar a sus seguidores a leer los términos y condiciones ocultos.
Movió la meta profética a un reino que nadie podía verificar visualmente. Les robó a ciegas usando metáforas invisibles. Se quedó con su dinero, sonrió ante su enojo y se fue sin castigo. Los estafadores nunca se rinden. 31. Un pastor le dio a Dios una ventana flexible de arrebatamiento de 33 años que terminaba en 2021. Incluso con un objetivo de 3 décadas, aún así logró fallar. Escribió un libro superventas agresivamente titulado con un signo de interrogación y falló espectacularmente en responderlo. Abordó el día del juicio final con el optimismo ciego de un jugador profesional, en una brutal racha de pérdidas. Le dijo a su audiencia que terminaría su proyecto divino en algún momento de las próximas 3 décadas. Sus seguidores envejecieron y murieron mientras esperaban un carro espacial. No se basaron en gráficos, códigos bíblicos o un mapa estelar complejo. Confiaron en una paciencia infinita. Pospuso los plazos como un empleado perezoso que evita a un gerente enojado. Se acabó el tiempo. La ventana se cerró. El engaño lleva tiempo. 32. Un profeta del siglo XVI predijo que pasaría exactamente 6 meses en una oscura celda de la cárcel antes de que Jesús llegara para liberarlo. Entró dramáticamente a caballo en una ciudad esperando una estancia rápida en prisión y un equipo de rescate divino VIP. Jesús se dio a la fuga por completo. El profeta se pudrió en esa misma prisión durante toda una década. Experimentó el escenario definitivo de ten cuidado con lo que deseas. Su gran profecía se encontró con un sistema de tránsito dolorosamente retrasado. Accidentalmente predijo su propia y miserable cadena perpetua, mientras intentaba actuar como un mártir cósmico. Todos los días miraba los barrotes de hierro, esperando a un ángel que se negaba a fichar para entrar al trabajo. Le entregó a los guardias las llaves de su propia destrucción. ¿Alguna vez has predicho tu propia caída? Espera. Corta el audio. Necesito un segundo. Hemos cubierto demasiada estupidez histórica hoy, y mi cerebro está empezando a derretirse. Rompo oficialmente el guión aquí mismo porque necesitamos repartir un trofeo. Antes de que esta última historia arruine el ambiente cómico y nos suma en una oscura depresión, debemos coronar a un campeón. La medalla de bronce de la estupidez del juicio final es para la gente peleando por las sombras de los eclipses, pero el pináculo absoluto de la absurdidad humana le pertenece a la gallina profética de Leeds. Ser estafado por un pájaro con una cloaca corrosiva es imbatible. Es la Mona Lisa de la credulidad histórica. En serio. No se puede escribir una comedia mejor que un granjero metiendo huevos con ácido dentro de una gallina. Antes de sumergirnos en el golpe de realidad más oscuro de toda esta lista, ¿quién crees que merece la medalla de bronce por la estupidez del juicio final? 33. En la década de 1850, el desesperado pueblo Xhosa creyó en una falsa profecía. Sacrificaron 400.000 vacas, provocando una hambruna que mató de hambre a 100.000 personas. Cuando las profecías se mezclan con una profunda desesperación humana, dejan de ser una broma. Se convierten en armas de autodestrucción masiva. El apocalipsis rara vez cae del cielo. Generalmente lo construimos nosotros mismos a partir de una esperanza ciega y desesperada. ¿Quién es el idiota más grande en absoluto de este video? Deja su nombre en los comentarios. Fijaré la crítica más brutal para el próximo video. Destruye ese botón de me gusta y únete a la secta.